Bienvenida, Nahuel. ¿Qué tal, Daniela? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bueno, como vos decías, vamos a hablar de los falsos dilemas de esta cruzada anti-cuarentena que está haciendo un sector, sobre todo un sector del establishment y de la oposición. Y la idea es pensar que los falsos dilemas tienen que ver con una falacia, ¿sí? ¿Qué es una falacia? Es algo que aparenta ser válido, que aparenta ser verdadero, pero no lo es, ¿sí? Por ejemplo, una falacia muy común es la falacia ad hominem, que por ejemplo, vos haces, no sé, agarra a Daniela, hace un informe sobre China y Estados Unidos, y como Daniela no fue a China, yo digo, entonces el informe no tiene sentido. Claro. O sea, te discuto por quién lo hizo y no por el contenido. Otra de las grandes falacias es esta idea de pensar que hay dos oposiciones, que no lo hay. Yo solamente te digo dos opciones. Sí. Ya que estamos hablando de Estados Unidos, ¿te acordás, por ejemplo, cuando Bush decía, o estamos con nosotros o con el terrorismo? Sí. Entonces esa idea de que te simplifico como que hubiera una disyuntiva. Exactamente. Y no hay nada que discutir en el medio, ¿no? Cuando hay un mundo. Yo digo, Daniela hoy llegó tarde, o porque tuvo un accidente o porque se quedó dormida. Claro. Entonces discutimos si fue porque tuvo un accidente o se quedó dormida, y simplificamos si podrían haber habido otras cosas, ¿no? Entonces decimos que todo falso dilema tiene manipulación, ¿sí? Quien lo ejerce no le interesa la razón, lo que le interesa es persuadir, convencer. Es anti-cuarentena, decimos que hoy están usando grandes falsos dilemas. ¿Qué más? Mirá la siguiente placa. ¿Por qué? Porque a mí me parece que hay algo que acá que es importante tener en cuenta, que es cuando se hacen estas cosas, lo que se está buscando no es encontrar la razón, es decir, no hay una búsqueda por la verdad. Claro. Lo que hay es una búsqueda por persuadir a la otra persona a cualquier costo. Convencer, ¿sí? ¿No? A cualquier costo. Entonces vamos a decir, los falsos dilemas de los anti-cuarentena. Son falacias que no buscan la verdad, como te decía recién, ni la razón, sino convencer en función de intereses. Y esto es importante tener en cuenta, se convence en función de intereses particulares. Claro. A su vez, construyen dicotomías que simplifican las opciones. Si nos hacen elegir como si esas fueran las únicas opciones cuando hay muchas más, y sustituyen el I por el O. Sí. Esto una cosa es importante, o la otra, claro. No y a veces es una cosa y la otra. Es economía y salud. Bueno, vamos a ver ahora en la siguiente placa algunos de los falsos dilemas con los cuales en las últimas semanas han cobrado fuerza. Bueno, este sin duda está como en el top, ¿no? Economía o salud. En el top 5. Y que es fácil de refutar porque uno dice, los países que supuestamente se preocupan por la economía son los que peor le está yendo también económicamente, ¿sí? Claro. Cuando acá habría que decir economía y salud. Otro, con las declaraciones de Susana Jiménez que hubo en estos días, populismo o democracia, ¿no? Como si fuesen dos cosas contrapuestas. Cuando uno mira la historia de América Latina o la historia de nuestro país, por lo general quienes han hecho golpe de Estado, quienes han atentado contra las repúblicas, no eran justamente los populistas, eran los antipopulistas, ¿sí? Entonces esa idea de pensar que es algo distinto, algo dicotómico, de por sí esconde un interés. Otra, libertad o autoritarismo, ¿sí? Una falsa idea de libertad. Porque cuando uno daña a la otra persona, no hay libertad. Hay agresión, hay responsabilidad. Entonces es mucho más autoritario quien ejerce una libertad dañando a otra persona, quien elige, mejor dicho, acompaña esta idea de quédate en casa. ¿Se entiende esta idea de cómo se van transversando conceptos que uno los quiere mucho porque están en nuestras pieles? Me sorprende mucho, sobre todo en estos tiempos, donde digo, hay mucha gente que realmente está en casa 24 horas y son momentos interesantes para pensar, ¿no? Si vamos a hablar de populismo, bueno, estaría bueno empezar a ver cuáles son las definiciones de populismo, qué es lo negativo o lo negativo que le ven algunos a este populismo, qué es lo que significa, y ni hablar con el concepto de libertad. Bueno, discutamos, ¿a qué te referís con libertad? Lo que pasa es que esto se da generalmente, Nahuel, y vos lo sabes muy bien, entre gritos, en una manifestación, donde se tiran varios conceptos desordenados, ¿no? Y entonces no se llega a dar el valor que tiene cada una de estas palabras. Aparte de lo que suele hacer este tipo de razonamientos es ser binarios, ¿sí? Es imponernos un binarismo, por lo tanto no reivindicar la heterogeneidad o la multiplicidad, sino simplemente ponernos en una lógica binaria. Las lógicas binarias siempre son lógicas que permiten que se perdure la desigualdad y la lógica de poder. Quería cerrar con esta frase del Indio Solari, de Patricio Rey, del disco Lobo Suelto, que dice: tu negocio es muy difícil de explicar y fácil de enseñar. ¿Por qué digo esto? Porque detrás de los falsos dilemas hay un sector de una élite, hay un establishment que está haciendo un negocio. Mira qué bueno, le pusiste un poco de onda para cerrar con el Indio en esta noche de viernes. Gracias, Nahuel. Gracias a vos.